Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta el curso virtual Auditoría de Estimados Contables frente al COVID-19. Tenemos en plataforma al doctor Luis Hidalgo Torres, de Perú, gerente senior de Auditoría de Ersan Yang. Como siempre, para nosotros es un gusto, un honor poder contar con la colaboración del doctor Luis Hidalgo, a quien voy a cederle la presentación y el micrófono. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto tenerlo aquí en plataforma. Muy buenas, Iniciamos nuestra primera sesión. muy buenas noches, Edu. Ante todo, muy buenas noches nuevamente al público y gracias. Soy un privilegiado nuevamente de estar el día de hoy con ustedes en este evento de auditoría de los estimados y los tratamientos contables que se vienen por el tema del COVID-19. Ya, como sabrán, este tema ahora es muy sensible en todo el tema de la planificación o planeamiento de los trabajos de auditoría que vamos a realizar de acá para adelante. Es importante que nosotros tengamos una adecuada planeación, un adecuado planeamiento de respecto un challenge a los temas que se nos vienen, cómo vamos a auditar, cómo vamos a revisarlos, cómo vamos a enfrentar estos casos de auditoría de estimados. Acuérdense que uno de las partes básicas en lo que es el trabajo de la auditoría, en el tema de planeamiento, es definir cuáles han sido los acontecimientos o los temas o los asuntos contables y de auditoría que nosotros tenemos que evaluar y nosotros tenemos que revisar ya para que los temas de trabajo de planificación y el trabajo de auditoría estén correctamente revisados y que no haya ningún tema de sorpresa, ya, tema de sorpresa en el trabajo de la auditoría, ya. El objetivo, ya, de evaluar el tema de los estimados es que sean reconocidos y revelados correctamente y que estos sean adecuadamente examinados y divulgados en los estados financieros, ¿ya? El tema de estimados, ¿ya? Tenemos que tener mucha, mucha delicadeza al momento de poder revisar los modelos o los métodos que son supuestos particulares que emplea la gerencia para realizarlos, ¿ya? En el contexto de la elaboración de los estados financieros, ¿ya? Eh, y en la formulación de los estimados contables, siempre se tienen que tener métodos, formas, técnicas, modelos que vamos a seguir. Si nosotros hacemos una comparación o un benchmarking con lo que se analiza para realizar un tema de estimados contables, teóricamente la que habla sobre este tema de estimados es la norma 8, donde te dice que un estimado es en función a un juicio y cómo evaluar estos juicios de que hace la gerencia, en qué se basan, cómo lo determinan, para qué lo hacen, el por qué lo hacen y cómo se fundamenta. ¿Ya? Entonces, no es auditar un estimado contable, no es lo mismo que revisar un invoice, una factura, o revisar algo trazable o algo tangible. ¿Ya? El retar un estimado, ¿ya? O examinar un estimado contable tiene que tener muchas funcionalidades, como por ejemplo, evaluar si los modelos o los métodos corresponden al ejercicio que tú quieres determinar o quieres evaluar. Si las tasas son las correctas o son las de mercado. Y por último, ver si se reconocen o se registran correctamente. Miren, sobre esto he preparado un ejemplo,
bastante, bastante didáctico sobre un tema que, por ejemplo, como el tema del COVID-19, nos va a coger, ¿ya? Miren, situándonos en el Estado peruano, es donde yo obviamente, yo sé que el Club de Auditores es un club que, bueno, que se, de diferentes países los oyentes o los que me acompañan en el curso son de diferentes latitudes, pero la realidad de lo que estamos viviendo actualmente es la misma situación en cualquier latitud del mundo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ya? Con los hechos reales y cuestiones que están incentivando a los negocios. Lo que están haciendo los diferentes gobiernos o estados para mantener un equilibrio económico, ¿ya? Lo que están haciendo es inyectar dinero o financiar a diversas entidades, ¿ok? Con tasas de mercado financiar para poder realizar operaciones de gestión o inversiones de sus flujos a tasas por debajo del mercado, con lo que busca es que las entidades, ¿no? No caigan como consecuencia de las paradas económicas que han habido a nivel mundial, ¿ya? Y el Perú no es ajeno a ello, ¿ya? Nosotros, acá en mi país, por ejemplo, eh, el estado de emergencia comenzó un 15 de marzo y se inició al día siguiente con el tema de la cuarentena, el cual debe culminar dentro de 5 días, o sea, el 30 de junio. Entre marzo y el mes de junio del año 2020, el Estado peruano lanzó diversos decretos supremos, donde primero hubo un decreto supremo, ¿no? Que inició el 15 de marzo y el periodo de cuarentena iba a terminar a fines de abril. Luego se amplió un poco más de abril a unos días de mayo y posteriormente lo ampliaron hasta el 21 de mayo, si mal no me equivoco, y entre el 21 de mayo nuevamente se emitió otro decreto supremo hasta el 30 de junio, por el cual, como consecuencia de esta parada económica, diferentes sectores o industrias se vieron afectadas en su operación de negocio, salvo los negocios, ¿no? Dedicados al tema de alimentos, temas de farmacias o industrias vinculadas donde no paró el tema de operaciones. Sin embargo, muchas entidades, al verse afectadas, ¿ok? Y al no tener una repercusión en los resultados, dejaron de prestar o vender sus servicios o sus bienes durante marzo hasta la fecha de junio. Entonces, como consecuencia de ello, y justo es lo que yo en anteriores cursos yo les he comentado, el Estado peruano como ente de equilibrio o ente regulador lo que busca es que haya un equilibrio en el mercado, ya que en el cual cuando las entidades o las empresas no están generando como se dice, la oferta, el Estado peruano como agente económico interviene a través de diversas modalidades, en el cual podría ser decretar subsidios, decretos de urgencia, decretos o préstamos o financiamientos para inyectar dinero y la economía no se quede en una recesión, sino comience nuevamente a operar. Y para ello, ya lo que ha hecho acá en el país, a través de diversos programas, lanzó un programa llamado Reactivación Económica Peruano, donde el Estado otorga deuda a diferentes entidades, sean grandes, pequeñas o empresas corporativas, ¿ya? Donde lo que está haciendo es financiar sus operaciones a tasas de mercado, a tasas por debajo del valor de mercado. En ese sentido, ya la pregunta como auditores financieros que nosotros somos es evaluar
este tipo de transacción. ¿Por qué? Porque el reconocimiento no es muy usual o la transacción no es muy usual, porque no es que el Estado peruano en épocas normales otorgue este tipo de financiamiento por tasas de bajo valor. Entonces, este tratamiento ya es un estimado en función a cómo se tiene que reconocer y medir y registrar correctamente las obligaciones, las transacciones de los gastos financieros y cómo nosotros como auditores financieros tenemos que retar esta transacción para hacerlo correctamente. Entonces, ahora que ya estamos en la etapa de lo que es el planeamiento, ¿no? y entendimiento de los negocios, en la época de la auditoría, ahorita estamos de repente un poco más tranquilos. Ya va a comenzar en julio, ¿no? Ya dentro de poquito, donde lo primero que nosotros vamos a hacer es, obviamente, primero asegurar los trabajos o los servicios de auditoría en los diferentes clientes y posteriormente ya comenzar con el trabajo de planificación. Y dentro del trabajo de planificación, lo que nosotros tenemos que entender es que si las industrias que estamos revisando o auditando han tenido este tipo de transacción. ¿Por qué? Porque esto también es una medición, es un estimado cómo la compañía va a reconocer. Como es una transacción poco usual, la pregunta es, oye, ¿cómo tengo que reconocerlo o cómo tengo que registrarlo? Entonces, para ello, yo he preparado más o menos visualmente un ejemplo para explicarles cómo es el reconocimiento de un otorgamiento, un financiamiento no, de un préstamo que hace el Estado peruano a una empresa a una tasa por debajo del valor de mercado y cómo se evalúa. Entonces, por ejemplo, el antecedente o el enunciado dice, no, el Estado peruano otorgó un financiamiento de 200.000 soles, soles porque la moneda funcional aquí en mi país es el sol, a la empresa ABC a una tasa de interés del 1% anual por año. Dicho financiamiento está sujeto a que la empresa ABC solo puede utilizar los fondos para diversas inversiones, pero no CAPEX, y será cancelado al vencimiento. Acá es muy importante también tener claro, ¿ya? ¿Para qué sirve ese uso de la utilización del financiamiento que se está entregando el Estado peruano? No es que solamente se haga el reconocimiento y accedas a la deuda, sino también como auditores, ¿ya? También te pueden poner cláusulas de restricciones para que, oye, ¿para qué se utiliza ese fondo o para qué no se puede utilizar el fondo? ¿Por qué? Porque de repente el Estado peruano en adelante fiscaliza o regule cómo se está siendo utilizado la deuda que te otorgó y para qué. Entonces, eso también es muy importante, porque posteriormente, cuando tú hayas auditado y tú tengas que divulgar esa información en el estado financiero, ya se va a tener que hacer las divulgaciones, ¿no? De la tasa de interés, el vencimiento y las cláusulas de contrato del para qué se están utilizando estos fondos y para qué se solicitaron. ¿Por qué? Porque esas divulgaciones la NIM 20 te lo pide, ¿ya? En base a esta transacción, ¿ya? Y en función a esta transacción, el reto o el challenge es ver, oye, este financiamiento, ¿cómo se tiene que reconocer o cómo se tiene que preparar? O es NIT 20, el NIT 12, el NIT 9. Entonces, acá ya vienen también los conocimientos de la base técnica del auditor para poder retar la transacción. Entonces, acá estamos en un supuesto de que, ¿qué tenemos que utilizar? La IAS 20 o la NIC 9. Entonces, dentro de los alcances de la NIC 20, subvenciones gubernamentales, el apartado en el párrafo 10 de esta norma te dice que las transacciones por subsidios en el cual un Estado de un país otorga deuda por debajo del valor de mercado, te dice que tiene que ser tratado bajo los requisitos de la NIS 9. Y la NIS 9 te dice que para medir un pasivo financiero, porque acá está lo que estás midiendo, es un pasivo financiero, tiene que ser tratado al costo amortizado. Y adicionalmente, la NIS 20 te dice
que lo que tú tienes que hacer es comparar el flujo de caja del préstamo que te están dando con con la correcta tasa de mercado y comparar. Y el efecto, reconocerlo a un valor sistemático o como un valor dentro de los resultados del periodo. Entonces, con esta información vamos a evaluar. Por ejemplo, lo que nos dicen es que tenemos que tener una inversión. Esta es la proyección de flujos. Se supone que dentro de la casuística que hemos dicho, es al vencimiento, es decir, si el préstamo me lo entregan por 3 años, yo voy a reconocer solamente interés, ¿no? Sobre el 1%, y al vencimiento voy a cancelar. Es decir, yo tengo una deuda de 6, un capital de 200 y una deuda de 250. Entonces, el segundo paso, y de acuerdo a lo que nos dice la casuística, es que tenemos que hacer el reto de comparar el valor de la deuda que nos están entregando a la tasa de mercado trayendo su valor descontado. Entonces, este es el flujo de caja de acuerdo a un cronograma de amortización que el Estado peruano me está dando. Entonces, lo que yo tengo que al final hacer es que en el tercer año, cuando cancele tanto el interés como el capital, yo voy a desembolsar 206.000. Pero a su valor descontado, utilizando el valor de la tasa de mercado, yo en realidad voy a pagarle al Estado 163.921. Entonces, lo que te dice la NIT 20 es que tú compares el valor del flujo que te está otorgando, que son los 200.000 sin intereses, y compararlo con el valor descontado sobre el flujo futuro a su valor presente. Entonces, acá yo voy a tener una ganancia. Entonces, yo voy a reconocer el efectivo, voy a reconocer la obligación a su valor descontado y una ganancia diferida, ¿ok? Que podría ir a resultados, pero al final este valor lo que yo voy a hacer es, si yo lo afecto resultados, al final del ejercicio, cuando yo cancele, voy a tener que devolver, reversar este ingreso, que en consecuencia lo tengo que neutralizar, ¿ya? Por ende, siguiendo lo que dice la NIT 20, yo lo registro como un pasivo. ¿Qué más te dice la norma 20? En conjunto con la NIT 9. Te dice de que tú tienes que distribuirlo sistemáticamente, este valor, en los periodos sujetos a la deuda. Entonces, lo que luego se hace es revisar el gasto financiero, ¿no? Es lo que se está haciendo, reconocer el gasto financiero. Y esta ganancia diferida se hace una distribución sistemática entre los 6 años para provisionar posteriormente este beneficio que yo me gané contra la obligación financiera, ¿no? Para reconocer el endeudamiento. Este tratamiento lo voy a hacer por los siguientes años, por el año 2, por el año 3, y en consecuencia, cuando yo ya llegue al año 3, yo voy a ya tener el valor de la obligación financiera, que es lo que provisioné inicialmente, a un valor menor, más la provisión que estoy haciendo en el año 1, año 2 y año 3, ¿no?